Buenos días, jóvenes estudiantes. Soy el licenciado Alan Vargas de la materia de Lengua y Literatura del curso de octavo año. Hoy vamos a trabajar sobre descubriendo los mitos y relatos tradicionales. Como contenido tenemos la introducción, qué son los mitos, la característica de los mitos, qué son los relatos tradicionales, la diferencia entre mito y relatos tradicionales, los ejemplos y la conclusión. Como introducción tenemos que desde tiempos antiguos las personas han contado historias para explicar el mundo que las rodea, transmitir conocimientos y conservar sus tradiciones. Esas narraciones han pasado de generación en generación, convirtiéndose en una parte importante de la identidad cultural de los pueblos. Los mitos y relatos tradicionales nos permiten conocer las creencias, costumbres y valores de diferentes comunidades a través de personajes fantásticos, héroes y acontecimientos extraordinarios. Estas historias nos ayudan a comprender cómo las sociedades interpretan la naturaleza, la vida y los fenómenos que ocurrirán a su alrededor. Como primer punto tenemos qué son los mitos. Los mitos son narraciones tradicionales creados por los pueblos antiguos para explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales y diversos, acontecimientos que no podían comprender. Estas historias forman parte de la cultura de una comunidad y suelen transmitirse oralmente de generación en generación, conservando las creencias y acontecimientos de cada sociedad a lo largo del tiempo. En los mitos participan personajes extraordinarios como dioses, héroes, seres fantásticos que realizaban acciones fuera de lo común. Además, Además de explicar ciertos hechos, los mitos transmiten valores, enseñanzas y formas de entender la realidad, convirtiéndose en una importante manifestación cultural que fortalece la identidad de los pueblos y sus tradiciones. Las características de los mitos. Como primera característica, suele ser que los mitos presentan presencia de seres sobrenaturales. Los mitos incluyen personajes extraordinarios como dioses, héroes, gigantes, espíritus o criaturas fantásticas que poseen poderes especiales y que realizan acciones fuera de lo común. Como segundo es que los mitos intentan explicar los fenómenos o acontecimientos. Su función principal es explicar el origen del mundo, fenómenos de la naturaleza, costumbres o hechos importantes que antiguamente no podían comprender mediante la ciencia. Como tercer punto tenemos que se transmite oralmente. Los mitos se han transmitido oralmente de generación en generación a través de la tradición oral, permitiendo conservar las creencias y los conocimientos de cada cultura. Y por último, que reflejan la cultura de los pueblos. Estas narraciones expresan los valores, las creencias, costumbres y formas de pensar de una comunidad, fortaleciendo su identidad cultural y su patrimonio histórico. Como cuarto punto tenemos qué son los relatos tradicionales. Los relatos tradicionales son narraciones transmitidas de generación en generación, principalmente de forma oral, que conservan las costumbres, creencias, valores y experiencias de una comunidad. Estas historias forman parte del patrimonio cultural de los pueblos y permiten mantener viva su identidad.
Además, suelen ofrecer enseñanzas y reflejar aspectos importantes de la vida y la tradición colectiva. Diferencia entre los mitos y relatos tradicionales. La diferencia entre los mitos y los relatos es que los mitos son las narraciones que buscan explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales o los acontecimientos importantes mediante la participación de dioses, héroes o seres sobrenaturales. Estas historias reflejan la creencia de una cultura y suelen estar relacionadas con los aspectos sagrados o extraordinarios. Mientras que por otro lado, los relatos tradicionales narran historias populares transmitidas de generación en generación, relacionadas con costumbres, valores y experiencias de una comunidad. Aunque pueden incluir elementos fantásticos, su principal propósito es conservar la identidad cultural y transmitirla y transmitir sus enseñanzas que forman parte de las tradiciones de los pueblos. Lo- Uno de los ejemplos de los mitos y de relatos aquí en el Ecuador sería la Dama Tapada, que es un relato tradicional que narra la aparición de una mujer misteriosa que, que viste de negro y con el rostro cubierto con un velo. Su historia busca transmitir una enseñanza sobre el respeto, la prudencia y las buenas costumbres. Otro sería el padre de Almeida, una leyenda quiteña que cuenta la historia de un sacerdote que escapa por las noches para divertirse. Este relato deja una reflexión sobre las decisiones personales y las consecuencias de los actos. Y como tercero sería la caja ronca, un relato tradicional de la costa ecuatoriana que describe la aparición de una extraña caja que emite sonidos misteriosos durante la noche. Su historia transmite advertencia y enseñanza sobre el comportamiento de las personas. En conclusión, los mitos y relatos tradicionales son una parte fundamental del patrimonio cultural de los pueblos, ya que permiten transmitir conocimientos, creencias, valores y costumbres de generación en generación. Estas narraciones fortalecen la identidad cultural y ayudan a comprender la forma en que la comunidad interpreta su realidad. Además, fomenta la imaginación, la reflexión y el aprecio a nuestras tradiciones. Espero que les haya gustado esta clase y muchas gracias por su atención.